Nos encontramos en la librería Tercios Viejos de Madrid, como pueden comprobar. Un lugar emblemático donde se ama la historia de España. Y qué mejor lugar para hacer un pequeño programa con el historiador don Rafael María Molina, que ha venido a Madrid a presentar su libro, Batallas Olvidadas. Ha estado en el Retiro. Hoy también por la tarde va a dar una conferencia aquí. Vamos a aprovechar un poco para, sobre todo en estos tiempos, hablar de la importancia de la historia de España. Hoy más que nunca tenemos que conocer las grandezas de nuestro imperio, que gracias a Dios van saliendo muchos libros que las difunden, pero todavía hay que seguir batallando contra la leyenda negra, ¿no es así? Así es. Pues evidentemente la batalla por la historia siempre hemos dicho que es uno de los combates esenciales en nuestro tiempo, porque los que quieren destruir nuestra sociedad, nuestra patria y nuestra tradición, que es la religión católica, pues está intentando lógicamente como primer paso destruir nuestra historia, tergiversarla totalmente y hacernos sentir avergonzados cuando deberíamos estar orgullosos. La grandeza de España y la esencia de España es católica, ¿no? Esto está fuera de toda duda, ¿no? Sí, es evidente. España y la religión católica pues, son prácticamente la misma cosa, porque no hay más que ver la multitud de pueblos en nuestra geografía por todas partes, donde que llevan el nombre de Santa María de tal, Santa María de cual. Las fiestas, la forma de entender nuestra cultura, nuestras fiestas, está íntimamente ligada a la religión. La Navidad, las fiestas de Semana Santa, que son parte, algo esencial de nuestra cultura. La Virgen de Agosto, que es la patrona local de casi todos los pueblos de España, de la mayoría en verano. O sea, que es inseparable la historia de España y la religión católica, realmente. Y cuando uno comprueba, pues claro, normalmente los enemigos de la religión católica son los mismos enemigos de España. De hecho, es directamente proporcional, ¿no? Cuando España ha sido más católica, ha sido más grande, y cuando ha dejado de serlo, ha empezado la decadencia, ¿no? Esto se ha comprobado siempre, ¿no? Efectivamente, como usted siempre recordaba aquel viejo dicho, ¿no? Que decía, cuando en España se solía el rosario rezar, era España grande por tierra y por mar. Pues así es verdad. Puede parecer un dicho un poco ingenuo, pero es que refleja la verdad. Bueno, no soy yo quien para descubrirlo, porque esto ya está lógicamente sabido por quien no quiera ocultarlo o cerrar los ojos, ¿no? Pero es evidente que España jugó un papel esencial en la defensa de la religión católica a nivel militar en Europa en determinado momento, siglo XVI-XVII, cuando estaba la religión católica mortalmente amenazada. Y es verdad que España, con la conquista y evangelización de América, compensó todas las almas que se habían perdido en Europa por la herejía protestante, devolviéndose al catolicismo, y eso lógicamente pues muchos no lo perdonan. Y no solamente desde el punto de vista militar, que en primer lugar, pero desde el punto de vista evangelizador, misional, las órdenes religiosas, los grandes santos españoles del XVI, el papel inmenso de los jesuitas españoles, muchos de ellos, fundado por San Ignacio, la orden de los jesuitas en la recatolización de buena parte de Europa Central, por ejemplo, son hechos esenciales. Por eso, como decía antes, normalmente los enemigos de España y los enemigos de la religión católica suelen ser los mismos. No solo compensó el número de protestantes, ¿no?, que se perdieron, ¿no?, católicos que pasaron a ser protestantes, sino que hoy en día el idioma mayoritario del catolicismo es el español, ¿no? Sí, así es, y por eso es evidente que no se puede separar la historia de España de la tradición católica. Quien lo intente, y vemos en nuestros mismos días, como por ejemplo ha habido intentos de determinados partidos políticos de crear una especie de patriotismo español sin fe, al margen de la fe, pues como Acción Ciudadanos o en parte el Partido Popular actualmente, pero al final, normalmente, la historia demuestra, historia contemporánea en este caso, del siglo XIX y XX, que los intentos de crear un patriotismo español, o aquello que se académicamente se ha llamado un nacionalismo español liberal, al margen de la religión o contra la religión, siempre están destinados al fracaso, y la historia lo demuestra. Es muy importante el apóstol Santiago evangelizando España, la aparición de la Virgen del Pilar. Bueno, más que aparición, María vivía en carne mortal, ¿no? Fue una traslación. Y bueno, no solo eso, ¿no?, sino que el camino de Santiago ha sido muy importante en la cristiandad. Pues efectivamente, ya el camino de Santiago marca un valor importantísimo en la tradición católica, no solamente de España, sino de toda Europa, porque pues, que España tuvo el altísimo honor de ser, bueno, fue en España, en Zaragoza, la primera aparición, que no fue aparición probablemente, sino traslación de la Santísima Virgen María. Eso fue una aparición, pero por traslación, porque estaba viva todavía, y el apóstol Santiago, y luego están, por ejemplo, los varones apostólicos en el sur de España, cuyo culto siempre ha merecido una gran importancia. Por lo tanto, la historia de España desde siempre está vinculada a la religión católica, por ejemplo, pero es que desde los tiempos más remotos, porque ya Teodosio, un emperador español, de origen español,
hispano de Roma, el último gran emperador de Roma probablemente, pues era el que oficializó la religión cristiana en el Imperio Romano, pues era español también. Siempre se ha dicho que un punto importante ha sido la conversión de Recaredo, ¿no? Sí, los visigodos, es una parte de la historia de España que frecuentemente se olvida y a veces se tergiversa y se denigra, ¿no? Con aquello que se dice, no, nos hacían aprender la lista de los reyes godos a nuestros padres y no sé qué, oh, qué mal, no sé qué. Pues no, muy bien que se hacía aprender, porque los visigodos, la herencia visigoda, es muy importante porque se presentó como la fusión entre los pueblos germánicos que invadieron España en la caída del Imperio Romano, el más importante de los cuales fueron los visigodos, con los hispanoromanos que tenían la religión católica, ¿no? Los godos al principio eran paganos, después fueron arrianos, pero finalmente se convierten en Recaredo y en el año 589, una fecha gloriosa, y es el momento donde probablemente el inicio de la idea de una España como patria católica y futura reserva de la religión católica a muchos niveles. Y tenemos santos como San Leandro o San Isidoro de Sevilla, que han sido de los más sabios de la antigüedad, ¿no? Sí, por ejemplo, San Isidoro de Sevilla es una auténtica gloria es en el periodo visigodo, una auténtica gloria de la cultura hispánica. Fue probablemente el hombre más culto de Europa de su época, con sus famosas obras, las etimologías, que es una maravilla de obras. Viene a ser como una especie de enciclopedia, pero enciclopedia auténtica de todos los conocimientos esenciales, culturales y científicos de su época, y jugó un papel esencial, por ejemplo, como asesor de varios reyes visigodos, en esa pieza legislativa esencial de aquella época, que eran los concilios de Toledo, que venían a ser como una especie de entre concilio religioso y cortes, por ejemplo, políticas, aunque no existía todavía el fenómeno de las cortes, pero que jugó un papel esencial, ¿no? El reino visigodo, pues en ese sentido tuvo un papel, y San Isidoro de Sevilla, no olvidemos la famosa el canto a España que hizo, ese bellísimo canto patriótico a España, donde ya dijo: España, tú eres el reino más feliz de la tierra, patria de los godos y patria decía unas auténticas maravillas, ¿no? Decía, patria de lo mejor de la humanidad. Hacía maravillas tanto de la descripción geográfica. O sea, es el primer documento de la historia de auténtico patriotismo español, y fue San Isidoro de Sevilla. Claro, un punto muy importante en la historia de España, que habla bien de la catolicidad, es la reconquista, ¿no? Contra el invasor musulmán. Una reconquista que, bueno, se habla de la figura de Don Pelayo, ¿no? Que nos quieren decir que era mítica, parece ser que no, pero y también culminada nada más y nada menos que por los reyes católicos, ¿no? Háblenos de este periodo tan largo de tiempo y tan heroico. Bueno, pues, se necesitarían muchas entrevistas, muchos programas y muchos libros para hablar de la Reconquista, pero es verdad, la Reconquista representó, como su nombre indica, pues el proceso por el cual España se liberó de la opresión y la dominación musulmana. Porque hay quien dice, no, hoy en día nos dicen, no, lo políticamente correcto, muchos catedráticos en los libros que se publican, dice, en muchos libros que se publican, no todos por suerte, pero hay una corriente historiográfica, entre comillas, progresista de las universidades públicas, sobre todo en España, donde, bueno, el Islam en España es una auténtica maravilla. La religión de los españoles auténtica, ya no dicen que era el Islam propiamente, porque dicen no se puede hablar de reconquista, porque los musulmanes eran españoles, tanto como los cristianos, y ahora, por ejemplo, están intentando decir que la reconquista no fue tal, porque lo que hubo fue que hubo una invasión, pero los hispano-visigodos, voluntariamente, viendo la superioridad del Islam, se convirtieron al Islam, por lo tanto no hubo conquistas. Y es mentira, evidentemente, porque hubo una represión gigantesca contra los cristianos en buena parte de la península, y todo eso costó un proceso de muchos siglos, con alternativas, con diferencias, con altos y bajos. Se disgregó la unidad nacional en varios reinos, luego al final se fueron agrupando en unidades más grandes, pero que nunca perdieron la conciencia de ser españoles y el ideal neogótico que se llama, ¿no? Volver al ideal visigodo de unificación de la España cristiana, porque la idea de patriotismo español estaba muy presente en la Edad Media, no es más que leer las crónicas, y al final pues todo eso se termina la reconquista, pues los reyes católicos a finales del siglo XV. Es curioso, ¿no?, que cuando acabó la reconquista, a la par se produjo la conquista y evangelización de América, ¿no? Sí, siempre se ha dicho, ¿no?, para que España pudiera hacer la conquista de América y la evangelización de América, primero tuvo que tener el entrenamiento, entre comillas, de la reconquista, porque éramos la única nación en Europa en aquella época que llevamos en cruzadas, no unas cruzadas como otras naciones de Europa, que fueron las cruzadas en unos momentos determinados en Oriente Medio, sino que en España la cruzada llevaba muchos siglos sin parar, ¿no? Había habido momentos de más intensos y menos, pero la cruzada en España llevaba siglos. Por tanto, éramos el reino a nivel
la corona española, la monarquía hispánica, era pues quien tenía la nación de Europa que tenía los soldados mejor preparados, la mentalidad de combate, la moral y sobre todo el catolicismo, la difusión del catolicismo como principal motivación. Hay un gran historiador, Luis Suárez Fernández, una auténtica autoridad de los Reyes Católicos, que siempre lo dice, no, mire, es que dice, no, los Reyes Católicos nos dicen, oye, qué intolerantes, la Inquisición, la expulsión de los judíos, conquistaron el reino de Granada, qué intolerantes. Dice, no, lo que pasa es que los Reyes Católicos, como representaban una monarquía cristiana, de verdad, ellos tenían muy claro que su propia salvación eterna, Isabel y Fernando, estaba vinculada al número de almas de sus súbditos que consiguieran la salvación eterna, porque ellos eran reyes. Y está escrito que a quien más se le dio, más se le pedirá. Y eran reyes plenamente cristianos, y entonces eran humanos, lógicamente, pues Fernando, lógicamente, tuvo sus pecados, era humano, pero nunca dejaron de tener esa clara visión. Por eso dicen, no, es que pues sí que eran intolerantes, porque al final la intolerancia, o mejor dicho, la tolerancia y la incredulidad suelen ir unidas, ¿no? Por tanto, la intolerancia, cuando se llama intolerante a los Reyes Católicos o a Felipe II, en realidad pues es una idea tergiversada. Lo que eran cristianos auténticos, católicos auténticos. Que sí. En aquella época se tenía muy claro que las diferencias religiosas solo llevaban a la guerra civil. Por tanto, la gente, la España de los Reyes Católicos de Carlos V, de Felipe II, por eso la Inquisición fue tan popular a nivel popular. Nunca hubo una revuelta en España contra la Inquisición, un nivel popular. ¿Por qué? Porque la gente tenía muy claro en aquellas épocas, cuando España era cristiana de verdad y existía todavía el concepto de la cristiandad, que las diferencias religiosas pues solo podían conducir a la debilitación y al desastre, como había pasado en Alemania o en Francia con las brutales guerras religiosas del siglo XVI y XVII. Nos hemos saltado un santo importante, Fernando III el Santo. Es curioso que le apoden a un rey como el Santo, ¿no? De hecho, San Fernando de Castilla, ¿no? Cuando había reyes santos, ¿no? Y este fue un rey guerrero, además. Sí, fue un rey guerrero, era rey de Castilla, después se convirtió en rey de León por herencia de su padre. Se unificaron definitivamente los reinos de Castilla y de León. León había sido durante siglos, el reino de León, heredero a su vez del reino de Asturias, había ejercido una posición de liderazgo en la España cristiana durante siglos, porque era el reino que más representaba el retorno a los ideales neogóticos, ¿no? A la idea, lo que decíamos antes, de volver al reino visigodo, a una España cristiana unida. Los reyes de León muchas veces se llamaron reyes de España, incluso aquel concepto que había, imperator totus Hispaniae, que utilizaron Alfonso VI y Alfonso VII, por ejemplo, de León. Pues claro, luego a partir de Fernando III unifica Castilla y León, y el reino de castellano-leones a partir de ese momento asume ya en pleno los ideales neogóticos. No es que no los asumieran también Aragón y Navarra, que también los asumían, pero al ser el reino de Castilla y León más fuerte, digamos, ya en el centro de la península, ya se veía que iba a ser el núcleo de la futura unificación de la España cristiana. Y Fernando III concretamente fue un gran rey guerrero que realmente pues reconquistó la mayor parte del centro y el sur de España, aprovechando la decadencia del imperio almohade magrebí, que era el que había sido derrotado en la batalla de las Navas de Tolosa 20 años antes. Y Fernando III fue un grandísimo monarca que reconquistó la mayor parte de Andalucía y parte de lo que es hoy Castilla-La Mancha. Estamos dando adrede algún salto cronológico, ¿no? Hemos pasado de los reyes católicos a Fernando III, pero también, por ejemplo, un rey clave fue Felipe II, ¿no? Asociado al imperio español católico, ¿no? ¿Qué nos puede decir de Felipe II, cuando no se ponía el sol en nuestro imperio? Sí, porque Felipe II fue pues probablemente la figura de, si hubiera que escoger el momento más brillante de España en su historia, lo simboliza Felipe II, porque España en aquel momento... Pero sin embargo, con sus sucesores todavía fue más grande el imperio, ¿no? A lo mejor con Felipe III y Felipe IV fue un poco más grande. No es más grande exactamente, pero es verdad que Felipe III, que su hijo que ha sido muy denostado en general, pero con Felipe III se conserva todavía la hegemonía española en Europa, que Felipe II deja intacta. Es verdad que Felipe II pues gobernaba, pues ahí se ve en el mapa, ¿no? Lo que es todo el centro, sur, aparte de España, centro, sur de Italia, Bélgica, Holanda, para la guerra de Flandes, dominaba el imperio español de América, y además en su época se conquista la mayor parte de lo que es Argentina, se conquista Florida, se conquista Nuevo México en el continente americano, se conquista Filipinas, muy importante. Felipe II redondea mucho, por así decirlo, la hegemonía mundial española. Es verdad que el último decenio de Felipe II ya es una España que empieza a dar síntomas de agotamiento después de tantas guerras por todas partes, en buena medida en defensa de la fe, pues con el episodio de la Gran Armada en Inglaterra, que fracasa, también la intervención en la Guerra Civil Francesa religiosa, que está para el catolicismo en Francia.
pero a costa del agotamiento español, y luego al final pues se tiene que admitir, digamos, el inicio de la partición de lo que serán los Países Bajos. Pero España seguía, a la muerte de Felipe II, siendo la potencia hegemónica de Europa. Y bueno, Felipe II pues fue un hombre, no se puede decir que fue un santo, pero sí que fue un hombre plenamente identificado con los ideales de una monarquía totalmente cristiana. España se consideraba luz de Trento, martillo de herejes, espada de San Ignacio, ¿no? También es un lema muy bonito. Sí, efectivamente. Felipe II, y además era un hombre de una capacidad de trabajo impresionante, que pasaba horas y horas y horas y horas y horas pues ya cuando se terminó de construir esa maravilla que es el Escorial, y antes, ¿no? Horas y horas con los papeles, gobernaba el imperio. De trabajo y oración. Sí, trabajo y oración perfecta, por supuesto, nunca le descuidaba. Y bueno, y se ve como, por ejemplo, en los documentos que firmaba, el escrúpulo que tenía, por ejemplo, de que no faltara en ninguna parte del imperio español, o sea, en Filipinas, en las selvas de lo que es Colombia o Venezuela, que no faltaran las ermitas, que no faltara, él supervisaba la evangelización, siempre tenía en mente la idea de evangelizarlo. Hubo un momento, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer muchos ejemplos, ¿no? Que le propusieron a algunos de sus consejeros abandonar Filipinas, porque dice, Filipinas nos ha costado mucho conquistarla, está muy lejos, no sacamos gran cosa a nivel económico, podríamos retirarnos. Y dijo, no voy a retirarnos, dijo, porque dijo casi literalmente, mientras haya una sola ermitilla, dijo, en aquellas islas que ayuda a salvar almas de aquellos indígenas, no podemos retirarnos, y no nos retiramos. Vamos con el siglo de oro español, seguimos. Hay que hablar de la Escuela de Salamanca, una escuela muy importante, escuela tomista con el padre Vitoria a la cabeza. Sí, la Escuela de Salamanca representó uno de los hitos del pensamiento intelectual español. Son una serie de pensadores y de autores, ¿no? Por ejemplo, expertos en economía, está Francisco de Vitoria, está Tomás de Mercado, por ejemplo, que teorizó sobre la economía, pero siempre es una óptica cristiana, ¿no? Por ejemplo, y luego simbolizó hubo una serie, por ejemplo, Azpilicueta también, hubo una serie, lo más importante que podríamos decir es que simbolizaron muy bien la unión entre fe católica y razón. Claro, vamos con los místicos. Santa Teresa de Jesús, con sus moradas, y San Juan de la Cruz, cumbres de la mística mundial, ¿no? Sí. Es que el siglo XVI, si fue tan grande España el siglo XVI, fue en parte porque tuvo grandes santos también, que con sus oraciones y con su ejemplo ayudaban mucho a atraer la benevolencia del Señor. San Juan de Dios, por ejemplo, es un santo poco conocido, que hizo auténticos prodigios en el sur de España, en Andalucía, de ayudar a los pobres, de abnegación total. Y luego los grandes místicos, ¿no? Como decimos, ¿no? Santa Teresa, San Juan de la Cruz, la obra gigantesca de los jesuitas con San Ignacio a la cabeza, como por ejemplo Austria, lo que es hoy en día en el centro de Europa, países como Austria, el sur de Alemania, que han sido católicos, porque parece que no se extendió el protestantismo hacia ellos, que estaba como en el norte de Alemania y en otras regiones. Sí que se había extendido realmente. Cuando ves la historia de aquellas naciones, esas naciones, por ejemplo, fueron reconquistadas espiritualmente. Austria era totalmente protestante, había quedado todo, por ejemplo, y fue por la labor gigantesca espiritual y evangelizadora de los jesuitas, por ejemplo, muchos de ellos españoles, no todos. Pero aparte de los jesuitas que fundó San Ignacio, ¿no? Que fue un bastión de resistencia contra Lutero, pero también no olvidemos que los dominicos fueron fundados por un español, Santo Domingo de Guzmán, ¿no? La Orden de Predicadores. Que pues, la Orden de Predicadores jugó un papel muy importante, por ejemplo. Y luego no olvidemos también, no quiero que se me quede en el tintero, que muchas veces cuando se dice, no, por ejemplo, mucha gente muy bien intencionada dice, no, los templarios, por ejemplo, como ejemplo de caballeros, guerreros, católicos, es verdad, un poco, pero es verdad, pero también en España tuvimos nuestros propios templarios, nuestras propias órdenes guerreras, religiosas, que eran propias, por ejemplo, y que hicieron una labor muy importante en la Reconquista, tanto desde el punto de vista militar como espiritual. Por ejemplo, la Orden de Alcántara, la Orden de Santiago, sobre todo, la Orden de Montesa, que estaba en la Corona de Aragón. ¿Calatrava también? Calatrava, por ejemplo, también. Por ejemplo, en zonas como Extremadura o La Mancha, la reconquista en esas zonas fue muy importante, en gran medida obra de las órdenes religiosas, por ejemplo, también. Luego, por ejemplo, la Orden de Montesa jugó un papel muy importante en la defensa de Orán, los territorios que ya en el siglo XVI, que España tenía en el norte de África, por ejemplo, Orán en Argelia, que era una especie de enclave que teníamos, que sufrió un permanente asedio durante muchos años, y fueron los caballeros de Montesa los que la defendían, ¿no? Que eran su maestre siempre suele ser valenciano, por ejemplo, ¿no? La monarquía hispánica pues era un todo,
pero unido por la fe. Y luego vino, lamentablemente, la decadencia con el liberalismo, pero es curioso que en tiempos de decadencia siguió habiendo grandes santos. Por ejemplo, pensemos en San Antonio María Claret, aquí, por ejemplo, ¿no? Sí. San Antonio María Claret, por ejemplo, bueno, claro, Dios lo hace así, normalmente la providencia, ¿no? A grandes problemas, a grandes... pues también en situaciones históricas muy complicadas contra la fe, ya en el siglo XIX el liberalismo, muy influido por la masonería, jugó un papel esencial desde las Cortes de Cádiz, pues también hubo grandes santos, afortunadamente, ¿no? Por ejemplo, pues sí, San Antonio María Claret, por ejemplo, la Madre Maravillas, por ejemplo, jugó un gran papel, por ejemplo, con su ejemplo se evitó que la reina Isabel II, por ejemplo, que no fue un ejemplo en muchas cosas, pero Sí. nombrara, porque era débil de carácter, a gobiernos liberales, todavía más masónicos, como los que había habido en la década de 1830, por ejemplo, cuando hubo grandes matanzas en España de religiosos, por ejemplo. Si le parece, don Rafael, volvemos un poco atrás en el tiempo. Nos hemos dejado en la época de la Inquisición grandes santos inquisidores como San Pedro de Arbués, por ejemplo. Sí, que murió asesinado en Zaragoza, por ejemplo, por judíos. Pero bueno, bueno, el tema de la Inquisición daría para mucho, ¿no? Pero es verdad que hoy la Inquisición, como que la mentalidad actual suena, uy, cuánta opresión, cuánta intolerancia. Pero es verdad que la Inquisición, como decía antes, los historiadores tienen que reconocer que aunque no sea políticamente correcto hoy en día en estos tiempos que nos han educado en la tolerancia como valor supremo, como religión suprema, pero gracias a la Inquisición se evitó en España el horror, en buena medida gracias a la Inquisición, el horror de las guerras civiles religiosas que hubo en Francia y en Alemania, que destruyeron Francia y Alemania prácticamente durante los siglos XVI y XVII. Gracias a la labor de la Inquisición, por ejemplo, pues se evitó en buena medida la entrada de la herejía en España. Y la Inquisición fue popular en España entre el pueblo, esa es la verdad. Cuando llegó Carlos I, desde Flandes, por ejemplo, fue proclamado en diversas ciudades de Castilla y de Aragón, pero cuentan las crónicas como, por ejemplo, era aclamado diciendo viva el rey, Castilla y por León, por el rey Don Carlos, y viva la Santa Inquisición. O sea, la gente aclamaba la Inquisición. No hubo ninguna revuelta popular en España en más de 300 años que duró la Inquisición, aunque es verdad que en el siglo XVIII estaba muy disminuida, pero no hubo ninguna revuelta. Lo digo porque nos dicen que la Inquisición generaba el terror, era como una especie, nos dicen prácticamente de Gestapo de la época, y no, de Gestapo, pues no, era una institución que además la Inquisición no obligaba a nadie a practicar la religión católica, por ejemplo. La Inquisición no frenó en ningún momento, como se dice, el desarrollo científico o industrial de España, porque España, por ejemplo, en el siglo XVI dominaba la ciencia de la navegación oceánica o de la medicina, por ejemplo, en determinados ámbitos, como hay, por ejemplo, obras prodigiosas, ¿no? Determinados médicos vinculados a la Escuela de Salamanca, por ejemplo, sobre el aparato urinario, por ejemplo. Los propios historiadores ingleses reconocen que la medicina española estaba mucho más avanzada que la inglesa en el siglo XVI, por ejemplo, ¿no? Y estaba la Inquisición. Luego, por ejemplo, hubo un desarrollo artístico y literario en el siglo de oro sin precedentes, y estaba la Inquisición, ¿no? Por ejemplo, la Inquisición no era ni mucho menos los que nos han contado esa leyenda negra. Y luego era un tribunal que es verdad que menos el 10% de la gente que fue procesado en él fue ejecutada, daba muchas oportunidades a la conversión. Se usaba la tortura, el tormento, como se decía entonces, que era común a toda Europa, pero de forma muy medida, porque siempre con unos grados para no causar daños permanentes, ¿no? Y se daban muchas oportunidades de retractación al griego. Se consideraba, lo admiten muchos historiadores, un tribunal de aquella época el más garantista de Europa. Por eso muchos presos comunes se hacían pasar por herejes en aquella época para pasar al tribunal de la Inquisición. Y vamos a volver otra vez a los tiempos actuales. Santos contemporáneos en este repaso de la grandeza católica de España, por ejemplo, el padre José María Rubio, San José María Rubio, el apóstol de Madrid, ¿no? Un santo donde hemos entrevistado a una de sus dirigidas, santos de nuestros días, que podemos ir por las calles de Madrid y ver dónde vivió, dónde nació, dónde estudió, ¿no? Sí, no, efectivamente. Bueno, es que ya si nos vamos, por ejemplo, ya en lo que es en el siglo XX, España tiene el inmenso legado espiritual de los mártires, que representan los mártires de la guerra civil, de la cruzada realmente nacional. Pues ese inmenso legado de los mártires que entregaron la vida por la fe, perdonando y teniendo muy presentes los ideales de España y de la fe, pues es un legado, probablemente gracias a la intercesión posiblemente de esos mártires, que algún día hasta un grado que
probablemente conoceremos algún día, pero que no podemos saber, es lo que está evitando que España se destruya en esta época tan adversa que estamos viviendo actualmente. Y luego también estoy pensando en Santa Maravilla de Jesús, ¿no? Que ya lo tenía todo y se metió al Carmelo a reformarlo. Hay realmente muchísimos santos, el obispo del Sagrario Abandonado, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, Y sí. también santos en la Cruzada Nacional, que bueno, estaban ahí, le daba mucha pena la guerra a San Rafael Arnaiz, por ejemplo, ¿no? Rafael, por ejemplo, que es el hermano Santo Rafael, ya, santo, sí, sí. ya es hermano, ya es santo, el hermano Rafael, que fue un ejemplo de sencillez y de santidad vivida con toda en el monasterio, con toda humildad. Y era un hombre que lo tenía todo al principio, que era un joven triunfador en su profesión, que lo tenía todo, admirado por las mujeres, pero vivió, por ejemplo, pues ese legado de los santos de nuestra época también es absolutamente esencial conocerlo. Los santos son los auténticos héroes. Viene bien repasar esto, ¿no? Porque la gente ataca a la iglesia, se fija en la gente que da escándalo, las manzanas podridas, como los cerdos olisquean en el suelo, pero hay que mirar las ramas frondosas, que son los santos, ¿no? Y España ha tenido grandes santos y espero que lo siga teniendo, ¿no? No sé si quiere decir algo más para ir redondeando esta idea. No, bueno, sí que es muy importante conocer la historia de España auténtica, no las tergiversaciones que nos hacen hoy en día. Por ejemplo, hace poco leía un libro, ojeaba un libro en una librería, escrito una historia de España escrita por dos periodistas, y donde, por ejemplo, te encontrabas cosas donde decían, por ejemplo, en la Edad Media decía el concepto de España, la idea de España no existía y apenas se utilizaba la palabra España. Pues esto es una tergiversación total y absoluta, porque o demuestra mala fe o demuestra que no saben nada. Porque si uno ve las crónicas de los reyes medievales, tanto de Castilla como de Aragón, por ejemplo, la palabra España y el concepto de España y de España como ideal, recuperar España aparece por todas partes en muchos momentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y tergiversaciones como esa hay muchísimas. Es posible que más del 50% de los libros de historia que escriben hoy en día, sobre todo los que escriben desde el ámbito académico público, están tergiversados. Por lo tanto, es importante conocer las auténticas y autores escogidos, autores selectos, historiadores buenos, que los hay también en nuestra época. Y también yo siempre digo mucho que en la medida que se pueda acudir a las fuentes, a las crónicas de los siglos medievales, de los siglos XVI, XVII, acudir a las reediciones que muchas veces están en internet hoy en día, de crónicas antiguas, seculares, de las crónicas de Indias, de las crónicas de los reyes medievales, las crónicas de Carlos V, Felipe II, los reyes católicos, de diversos cronistas que hay, muy famosos, muchos de ellos a nivel historiográfico, porque ahí te encuentras auténticos tesoros y ves cómo sentían los españoles de verdad en aquella época, ¿no? Directamente, sin intermediarios catedráticos actuales que te cuentan lo contrario para tergiversarlo. Sí, pues en este lugar, tercios viejos, hemos repasado la grandeza católica de España. Yo creo que es motivo de esperanza saber cuál es nuestra identidad y cuál es el camino, la referencia para el futuro. Muchas gracias, don Rafael María Molina, historiador.